Se acabó el 2020. Por fin. Madre mía. Parecía que no se iba a acabar nunca. Hay que reconocer que ya empezó mal, ¿eh? Con el mes de enero, ¿recuerdas el mes de enero? Se nos hizo larguísimo. Pero no podíamos imaginar la que se nos vino después, con todo esto del virus. Madre mía. Ahora toca dar la bienvenida al año 2021. Feliz año nuevo. Seguimos sin tener coches voladores, pero seguimos aquí, para contarlo, un año más, un día más. Espero que este año nos sea propicio y nos hagan bien las cosas. Mi yo del año nuevo 2020, menudo troll, que pensaba que iba a ser un año de viajar, de hacer muchas cosas, y no. Y vino el bicho y dijo no. Este programa especial, que como estás viendo ya, no es un programa que siga la estructura habitual del resto de programas de Roma Eterna, es un programa que tiene una doble dedicatoria. La primera, a ti, que me escuchas y estás ahí, resistiendo, día tras día, adaptándote a esta nueva realidad que nos está tocando vivir y que nos hace pelear sin descanso para sobrevivir un día más. Gracias por tu apoyo y por estar ahí. Pero este programa también va dedicado a todas aquellas personas que no podrán ver lo que nos depara este año. Todos aquellos que nos han dejado antes de tiempo, pero mientras vivan en nuestro recuerdo y contemos historias, anécdotas vividas con ellos, sonriamos al recordar los momentos bonitos, serán eternos. Nunca, nunca seréis olvidados. Este programa va por vosotros. Y para hoy te traigo un menú especial. El primer plato del menú es, aunque vayamos un poco tarde, unos días tarde, vamos a hablar de la Saturnalia. La Saturnalia era la fiesta más esperada por los romanos. Era el mejor momento del año. Una fiesta en la que la gente podía vivir un poco más libre que de costumbre. Te voy a hablar de su origen, vamos a hablar un poco de la fiesta, de cómo era, cómo sabemos, cómo nos cuentan que era. Un poquito de todo. Lo primero, su nombre. Su nombre, Saturnalia, las Saturnales, derivan del nombre del dios Saturno. Un dios que, según creían los romanos, reinó sobre el mundo en una remota edad dorada, en la que no había diferencias sociales y todos vivían felices de los frutos de la tierra, sin reglas, todo el mundo igual. Igualdad social. Saturno también enseñó a los seres humanos cómo debían cultivar la tierra, y por ello era adorado como el dios protector de la agricultura y de la cosecha. Saturno es el Cronos griego, el padre de Zeus, el Júpiter romano. Posiblemente conozcas a Saturno por el cuadro de Goya en el que se merendaba a uno de sus hijos, o por la consola de Sega, la Sega Saturn. Ya estamos con los chistes. Año nuevo, vida nueva, pero chistes malos. Una vez aclarado el nombre, vamos a ver el origen. ¿Cuándo empezó esta fiesta? Esta fiesta, el origen oficial que tú buscas Saturnalia y te van a decir el 217 a.C. Vale. Hablaremos de ese origen, pero el templo de Saturno en Roma está en pie desde el 497 a.C., en el Foro. Un templo que, pese a haber sido reconstruido muchas veces, remodelado, sigue en pie todavía. Seguro que lo has visto, seguro que te suena. Si buscas Foro Romano en Google Imágenes, el que se conserva mejor, el que tiene más columnas, ese es el templo de Saturno. Es el más icónico de los restos del Foro Romano. Pero como te digo, la fecha más extendida de inicio de la festividad es el 217 a.C. Cuentan que la intención a la hora de fijar la Saturnalia fue la de elevar la moral de los ciudadanos tras la derrota sufrida a manos de los cartagineses en la batalla del lago Trasimeno. Lo del lago Trasimeno en la Segunda Guerra Púnica fue una masacre. Aníbal, un travieso de cuidado, se ventiló a las tropas del cónsul Cayo Flaminio y al propio cónsul, ya que murió en la batalla, y en total se dice que murieron unos 15.000 romanos y 10.000 cayeron prisioneros. Llegaremos a esa batalla, pero por favor, cónsules de Roma, si el enemigo huye, ten cuidado si le vas a perseguir porque muy posiblemente sea una trampa y si caes en ella vais a morir todos.
¿Por qué se celebraba en invierno? ¿Por qué la gente empezó a celebrar la Saturnalia y por qué al acabar el año? Piensa por un momento que estas fechas coinciden con el fin de la temporada de la siembra y había que pedir protección al dios para que el invierno fuera benévolo, las semillas sobrevivieran y la temporada primaveral fuera lo más fructífera posible. También era un momento en el que, tras la dura campaña en el campo, tocaba descansar hasta la primavera y la fiesta de la Saturnalia fue transformándose, pasando de ser en origen una fiesta de tipo religioso a una fiesta de celebración, de jolgorio, de desenfreno, algarabía, alboroto, que fue olvidando ese origen para ser una fiesta de la leche. También la podemos encuadrar en las celebraciones del solsticio de invierno, que es durante estos días. Roma, en los días de la Saturnalia, se adornaba, se engalanaban las calles, todo el mundo bailaba, cantaba, festejaba mientras gritaban «Io Saturnalia», que podríamos traducirlo como «Felices Saturnales». Cerraban los colegios, cerraban los tribunales, los comercios, las obras paraban y era un tiempo de paz. En un principio, esta fiesta solo duraba un día, el 17 de diciembre, pero con el cambio de calendario de Julio César, pasó a celebrarse del 17 al 19 y con el paso de los años acabó celebrándose del 17 hasta el 23 de diciembre. Al ser humano siempre le ha gustado el sarao, la fiesta y la jarana. Imagínate esos días, las calles de Roma. Banquetes, fiesta, gente borracha, gente jugando a juegos de azar. Por las calles jugando a los dados, pues durante esos días se legalizaban. Los juegos de azar, los dados, estaban prohibidos por la Lex Talaria. La gente visitaba a sus familiares, se respiraba felicidad, se intercambiaban regalos. Pero uno de los rasgos por los cuales es más conocida esta fiesta es que durante la Saturnalia se invertía el orden de las cosas, el orden, entre comillas, natural para los antiguos romanos. Se celebraban banquetes públicos y en esos banquetes se mezclaba la élite con la gente corriente. Se respiraba igualdad durante esos días, incluso los esclavos, durante los días de la Saturnalia, no tenían que cumplir con sus obligaciones, se vestían como sus amos y a veces incluso eran servidos por los propios amos. Las fuentes nos han transmitido la imagen de esclavos tratando con familiaridad a sus señores, hablándoles sin ningún tipo de tapujos, sin reservas, diciéndoles todo lo que durante el resto del año no se atrevían a decir. Marcial, por ejemplo, nos transmite en sus versos que entre las normas de la fiesta estaba esa libertad. Y te cito textualmente: «Quiero reírme de ti como tengo el derecho, no haya castigo por tu parte. Quiero decir todo lo que se me pase por la cabeza sin penosa meditación». La Saturnalia era una celebración mucho más cercana, en cuanto a espíritu, a nuestro carnaval que a la Navidad cristiana, tal y como la conocemos. Gran parte de lo que sabemos de la Saturnalia es gracias a la obra de Luciano de Samosata. En su obra dedicada a las Saturnales, nos describe el carácter alegre de la fiesta en palabras del propio Saturno. «Yo he heredado el poder en condiciones. Todo reinado dura 7 días y cuando haya terminado este plazo, al punto me convertiré en un particular y de alguna manera en uno del montón. Además, en esos 7 días no se me ha permitido gestionar nada importante ni de tipo público, pero puedo beber y estar bebido, gritar, jugar, echar los dados, nombrar encargados de la juerga, dar banquetes a los criados, cantar desnudo, aplaudir de emoción y de vez en cuando incluso tirarme al agua fría de cabeza con la cabeza tiznada de hollín». Aquí Luciano nos da las pinceladas claves de la fiesta: beber, gritar, jugar, los dados, nombrar encargados de la juerga, hablaré después del rey de la juerga, el rey de la Saturnalia, dar banquetes, cantar desnudo, aplaudir. Esto era un locurón. Los banquetes eran uno de los momentos estrella en la Saturnalia. Piensa en nuestra Navidad cristiana. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que asocias con la Navidad? Comer. Comer mucho. Toda esa bondad que has intentado hacer durante el año, cuidarte, se va completamente al garete estos días de Navidad en los que acabas reventado de comer. Y Luciano nos da unas indicaciones sobre cómo deben ser los banquetes, unas leyes para los banquetes. Nos dice que la gente debe bañarse cuando la sombra del reloj de sol tenga 6 pies. Y antes de bañarse deben tener nueces y juegos. Que cada uno se acueste donde se encuentre.
La categoría, el linaje o la riqueza deben tener poco peso para la prioridad en la comida. Todos deben beber del mismo vino, y que el rico no ponga como pretexto el dolor de estómago o de cabeza para hacerse el vivo y beber solo él el mejor. Igualmente todos deben tener la misma ración de carne. Los camareros no deben hacer ningún favor a nadie. Tampoco deben ponerse a uno delante grandes raciones y al otro demasiado pequeñas, ni a uno el muslo y al otro la quijada del cerdo, sino que todos deben ser tratados con igualdad. Todos pueden brindar por todos si lo desean, una vez que haya empezado el brindis el rico. No debe ser obligatorio beber si alguien no puede beber. El límite de las bromas debe ponerse en lo que no moleste a nadie. Se debe jugar con nueces. Si alguien apuesta dinero, no debe ser invitado a comer al día siguiente. Cada uno es libre de quedarse o marcharse cuando lo desee. Todos los ricos deben tener estas normas escritas en una estela de bronce. Deben ponerlas en medio del salón y deben leerlas. Deben saber que mientras la estela permanezca en el salón, ni el hambre, ni la peste, ni el fuego, ni ninguna otra desgracia entrarán en sus casas. Pero si alguna vez, lo que ojalá no ocurra nunca, se destruyera la estela, será atroz lo que ocurra en el futuro. Muy interesante lo que nos cuenta Luciano sobre la igualdad, sobre que todos tienen que ser servidos a la par, nadie tiene que ser más que nadie. Durante estos días he subido a la comunidad de iVoox imágenes con algunos platos tradicionales de la Saturnalia que me pasó por Twitter mi querido amigo Marc Rubio, al que mando un fuerte abrazo. Si me está escuchando, Marc, un fuerte abrazo. A ver si cuando esto pase quedamos un día. Estoy convencido de que a medida de que estoy describiendo la fiesta, en tu interior se van activando pequeñas alarmas que comparan la Navidad actual con la Saturnalia, un periodo de paz, banquetes. Y ahora toca hablar de los regalos. Otro rasgo de la Saturnalia que nos puede hacer pensar en que son festividades similares. Entre las leyes que Luciano nos transmitió sobre la celebración de la Saturnalia, hay un apartado muy amplio dedicado al intercambio de regalos, del cual te voy a leer un pequeño extracto. Mucho antes de las fiestas, los ricos deben escribir en una tablilla el nombre de cada uno de sus amigos, y deben tener dispuestos el equivalente a la 10ª parte de la renta anual, el excedente de su indumentaria, todo el mobiliario que resulte demasiado vasto para su fortuna y una buena cantidad de plata. Todo esto deben tenerlo a mano. La víspera de la fiesta deben hacer por toda la casa un sacrificio purificatorio y echar de ella la cicatería, la avaricia, el afán de lucro y cuantos otros vicios parecidos suelen convivir con la mayoría de ellos. Al caer la tarde se les debe leer aquel breviario con los nombres de los amigos. Deben dividir sus regalos en proporción a los merecimientos de cada uno y enviárselos a los amigos antes de la puesta del sol. Los portadores no deben ser más de 3 o 4, los demás estricta confianza. A las personas de letras se les debe enviar doble cantidad de todo, pues es justo que las personas de letras tengan doble porción. Los mensajes que acompañen a los regalos deben ser muy modestos y breves. No debe decirse nada molesto ni se debe alabar el envío. El rico no debe enviarle nada al rico, ni debe invitar durante la Saturnalia el rico a nadie de su misma clase. Como puedes ver, se fomentaba mucho la igualdad social. Durante estos días las barreras entre ricos y pobres se hacían muy delgadas. También era tradicional, sabemos que era tradicional intercambiarse imágenes de terracota durante estas fiestas. Pequeños muñequitos de terracota era muy típico. Y como te he dicho antes, el momento cumbre era el momento en el cual se elegía al rey de la Saturnalia, el encargado, la persona encargada de propagar la juerga entre todos los presentes, de dinamizar, de venga, va, ahora a beber, ahora vamos a hacer cositas, ahora vamos a beber, a comer, tal cual. Pues era la persona encargada. Y como estamos en unos días de fiesta absoluta, de juerga, de comer, de jolgorio, de desenfreno, pues es más que posible que el desenfreno sexual también fuera un protagonista estos días. Y en Séneca, por ejemplo, encontramos una referencia a esos días de locura sexual. Y nos dice lo siguiente: estamos en diciembre, cuando mayor es la calentura de la ciudad. A la lujuria pública se ha dado licencia. Todo resuena con gran aparato, como si hubiera alguna diferencia entre la Saturnalia
y los días de trabajo. A Séneca no le gustaba mucho la Saturnalia. Hay varias referencias de que a Séneca no le iba mucho la fiesta y se dedicaba a escribir cosas como: ya se acabará la Saturnalia, no flipéis, que luego el resto del año hay que trabajar. También era muy típico cambiar de indumentaria. Durante esos días la gente cambiaba la toga por la túnica, se colocaban en la cabeza un gorro propio de esclavos, el pileum, como símbolo de rechazo a la jerarquía durante esos días. Eran días en los cuales se revertía el orden social y también en la vestimenta. Como puedes ver, las similitudes entre la Saturnalia y nuestra Navidad cristiana son más que evidentes. Sí que es cierto que nuestra Navidad es más de carácter privado, no es tan público, y de manera pública es más religioso y tiene ese componente familiar, pero la base se mantiene. La paz, el banquete, el intercambio de regalos, todo eso se mantiene intacto. Porque si algo tienes que tener claro, es que lo que vivimos hoy tiene un origen en la antigua Roma, porque culturalmente somos hijos de Roma, en este lado del mundo por lo menos. Y ahora viene el giro de guión. Ahora es cuando, después de 15 minutos explicándote las similitudes entre Navidad y Saturnalia, remato diciéndote que son fiestas completamente diferentes. No se celebra lo mismo en la Navidad y en la Saturnalia. La Navidad actual nuestra cristiana tiene un origen mucho más antiguo que el propio cristianismo. El cristianismo muy travieso y muy listo, supo adaptarse a cultos que ya estaban establecidos en las diferentes zonas para poco a poco hacer un copy-paste de costumbres y tradiciones que hiciera completamente natural algo que era nuevo. Sin ir más lejos, el día de Navidad, el 25 de diciembre. Ese día lo que se celebra realmente es el sol, es el nacimiento del sol, ya fuera el sol invictus de la antigüedad tardía o el sol índiges primitivo. Porque durante esos días lo que ocurre es el solsticio de invierno. Son los días que marcaban el inicio del nacimiento del sol, porque a partir de ahí el sol empieza a dar más calor y dar más luz al mundo. Estas fechas han sido siempre de conmemoración de las divinidades solares. Te diré más, la fecha del 25 de diciembre como el día de nacimiento de Jesús no fue establecido oficialmente hasta el año 440, en el papado de León Magno, y no fue hasta el año 529 cuando el emperador Justiniano la declaró oficialmente festividad en el imperio. El Jesús histórico, el ser humano, ese Jesús separado, por supuesto, de la otra figura del Cristo, de la figura religiosa, seguramente, en caso de existir, naciera en primavera. Pero si lo asocias con cultos paganos, si lo asocias con un culto ya establecido, si asocias esa nueva religión con un culto que está arraigado entre las gentes, esas gentes serán más proclives a aceptarlo y a abrazar esa nueva fe. La Biblia no dice la fecha en la que nació Jesús. Lucas dice que los pastores velaban mientras pastaban los rebaños, pero en diciembre no van a pastar. Las ovejas y los bueyes, con el frío que hacía, en esas fechas se quedan resguardados. No vas a dejar que tus ovejas se congelen. De ellas depende tu supervivencia. Y el chiquillo se va a morir ahí. Por eso es mucho más probable que naciera en primavera. Para que te hagas una idea de cómo de moderno, entre comillas, es todo esto de la natividad de Jesús, la primera representación del Belén fue realizada en la Nochebuena del año 1223 por San Francisco de Asís, que la representó en una cueva próxima a la ermita de Greccio en Italia. Pero aunque el cristianismo estuviera a tope, la Saturnalia se siguió celebrando hasta bien entrados los siglos V y VI después de Cristo. Poco a poco se fue sustituyendo la Saturnalia por la Natividad. Como te he dicho antes, muchas cosas de la Saturnalia siguen vivas en la Navidad. Los banquetes, nos ponemos hasta el bigote de comer, visitamos a familiares. Bueno, este año no, por favor, no estés haciendo locuras. Este año cuídate. Nos intercambiamos regalos, es una época de paz, una época en la que estamos un poco más alegres. Decoramos las calles, decoramos nuestras casas. El tema del árbol sí que no es romano, eso sí que no tiene pinta de ser romano, es más celta, que decoraban los robles con frutas y velas.
Incluso se cree que también los vikingos durante su Yule adoraban al árbol como símbolo de fertilidad y de regeneración. Lo que hizo el cristianismo, y que no se me entienda como un ataque ni nada, es simplemente observación, fue adoptar y transformar todas las costumbres paganas que no pudo erradicar para que la gente las viera como naturales y viera como que es lo que estaban celebrando siempre. Mira, tú estás celebrando el Sol Invictus, pero es que Jesús es el Sol Invictus. Jesús nació el 25 de diciembre porque es el Sol. Pues es lo mismo, es adaptar las costumbres, por ejemplo. Hay una leyenda que cuenta que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en una región del centro de Alemania, en Hesse, y cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. Un año, el misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita y alucinada de los lugareños, y tras leer el Evangelio, les ofreció un abeto, un árbol de paz, que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. Y a partir de ahí, tenemos el abeto de Navidad. Es todo muy interesante, a mí me gustan mucho estos temas, pero corres el riesgo de perderte mucho, porque intentar establecer un origen de las festividades que tenemos, como somos unos pueblos que han vivido influencias de todas partes. Por ejemplo, yo hablo por mí, España es un lugar, la península ibérica es un lugar que ha tenido muchos pueblos y tenemos influencias del norte, del sur, del este, todas partes. Y nuestra cultura es fruto de esa mezcla de culturas. Pero qué duda cabe que los romanos son un pozo muy fuerte, cultural, en el cual nos asentamos y desde el cual crecemos. Y la Saturnalia es para estas fechas una referencia clave. Gran parte del origen de la Navidad está ahí. Y hasta aquí ha llegado la chapa dedicada a la Saturnalia. Espero que te hayas hecho una imagen de cómo posiblemente fuera la Saturnalia. Un poquito, fiesta, algarabía, alboroto por la calle, gente en pelotas, posiblemente en algunos sitios, haciendo cosas, unos encima de otros, y comiendo mucho, y jugando a los dados, y el orden social un poco revertido, repartiéndose regalos, unos días en los cuales relajarse y olvidar durante unas horas la dureza del día a día. Porque sí, se dice que los romanos tenían muchos días libres, tal y cual, sí, pero tú sé esclavo. A ver qué tal, la vida de esclavo no se la deseo a nadie. El otro día hice una pregunta en Twitter y en la comunidad de iVoox de Roma Eterna, y la pregunta era la siguiente. Si este año 2020 fuera un personaje o un evento del mundo antiguo romano, ¿cuál sería para ti? Y ha llegado el momento de leer las respuestas, porque hay algunas que son muy buenas, y estoy de acuerdo con prácticamente todas ellas. Primero vamos con la comunidad de iVoox, la cual nos han dicho desde Lucio Cornelio Sila hasta la derrota a manos de Arminio. Drusus nos dice Lépido en Sicilia, gran personaje Lépido y mejor mueble en el triunvirato. Antonio Jesús Cobo nos habla de Magno Máximo, uno de los grandes personajes sin duda del Bajo Imperio, considerado por algunos usurpador y otros por un muy buen general, y otro personaje hispano, muy importante y muy interesante. Cuando lleguemos a esa época será muy, muy bueno. Alberto nos dice que, Calígula, que empezó muy bien y unas fiebres le dejaron un poco loco. Es posible que 2020 sea así. Empezó guay, empezó también lento, porque enero se nos hizo eterno, pero las cosas se han ido a la verga, como se diría vulgarmente, se han ido al garete muy rápido. Ricardo Galindo nos habla también en Twitter y en la comunidad de iVoox de Basilio II, diciendo a sus prisioneros búlgaros que no se preocupen, que ahora suelto, solo falta una cosita. Beatriz Armenteros nos habla de Rómulo, por supuesto, que le he dicho que viniera. No ha venido todavía, le estoy esperando para el programa de hoy, pero es que no sé dónde está. A saber qué andará haciendo. Miki Colado Guerrero nos habla de Sexto Pompeyo. Sin duda Sexto Pompeyo es un personaje, un grandísimo general de la historia de Roma, pero que ha quedado eclipsado por lo que vino después y por sus competidores. Fernando Quiroga nos dice que el 2020 podría ser cualquiera de los emperadores del periodo bizantino.
Sí que es cierto que el periodo bizantino es la historia de una recogida de cable. El Imperio de Oriente no hizo más que recular hasta que acabó feneciendo. A solo 60 se le viene a la cabeza Tulia la Menor. El asesinato de Servio Tulio es terrible. De la cárcel se sale, o sea, la cárcel se supera. La muerte de Servio Tulio atropellado por un carro por orden de su hija, eso no, eso de ahí no se sale. No. Y para acabar con el repaso a la comunidad, Carlos Marella nos dice que la perfecta metáfora del 2020 es el pollón de fuego. Pero que en vez de engendrar al segundo Rómulo ha engendrado el caos y la destrucción. Efectivamente, es el presagio. En algún punto del mes de enero, en algún domicilio, surgió un falo de fuego que presagió que el 2020 iba a ser un año travieso. Y ahora vamos a Twitter. En Twitter la respuesta ha sido avasalladora. Voy a intentar hacerlo lo más ágil posible, porque igual nos tiramos aquí 40 minutos leyendo tweets y tampoco es plan de estar aquí muriéndonos. Por ejemplo, Dani del Río, @delrío_LH, nos dice que el 2020 podría ser o bien Atila sacudiendo a Ezio en los campos cataláunicos, o bien Perpena pillando dormido a Sertorio, o los samnitas en las orcas caudinas. @molondrongo_ nos dice que los Julio Claudios, todos ellos. Estoy de acuerdo. @ricacebes nos dice que Lucio Sergio Catilina, pero no la conjura, su vida. Completamente de acuerdo. Francisco Javier Rueda, un crack, @fjrueda, nos dice que varó en Germania. Sí. Esto va como la seda. Espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Centurión, ¿los árboles estornudan? No, no estornudan. Pues estamos jodidos. @jsnchez alguaci 1, Imperium Maius, un crack. Este chico, o sea, si me estás escuchando, eres un crack. Tus hilos, estoy enganchadísimo. Me encantan. Hace hilos prácticamente cada día sobre cosas de la historia romana, epigrafías, un montón de cosas, y es un titán. Y nos dice Cayo Stilio Mancino en Numantia. JLNR Prez nos dice que la cosa está entre Nerón y Calígula. @relatos salvajes _, la Primera Guerra Civil de la República. Mario y Sila, ¿a cuál peor? Frente a frente para un 2020 apocalíptico. Espera un momento. Soy el Iván que está editando. Quita la música. ¿Qué ha pasado ahí? Voy a ponerlo otra vez. @relatos salvajes _, ¿cómo? _, ¿cómo que? ¿Cómo he hecho ese ruido? No me lo explico. En serio, no sé cómo he hecho ese ruido. Parece una moto arrancando. Dale otra vez. _. Es que me parto. Me parto. Bueno, fin de la interrupción. Volvemos con el programa. Voy a seguir editando. @Jorge Asenjo nos dice que el 2020 podría ser perfectamente Sertorio, dándose cuenta de que su intento de rehacer las cosas en Hispania se está yendo al garete. Aguanta, pequeño Sertorio. En este podcast estamos a favor de Sertorio. Somos sertorianos. @Julio C. Pola nos dice que el 2020 sería la erupción del Vesubio. Pompeya y Herculano sepultadas. Sí, sí. El Vesubio diciendo "Hello, motherfucker", como el 2020 con el bicho. @Basili_Grossman nos dice que este año puede ser el de las 4 oleadas, por lo que este año podría ser el año 69, el de los 4 emperadores. @MR Fabercaster nos dice que el 2020 podría ser Craso. Nos pensábamos que íbamos a comernos el mundo y el COVID nos ha partido la cara. Esta es de mis favoritas, pues es la que se me vino a la mente. Cuando hice la pregunta, a mí se me vino a la mente Craso. Marco Licinio Craso se las prometía muy felices en su campaña contra los partos y acabó recibiendo una lluvia dorada, pero de verdad. Marco Licinio Craso nos cuentan que murió tragando oro fundido, por su avaricia. Es una muerte horrible, por supuesto, pero es una muerte hasta cierto punto poética, porque un personaje conocido por ser el más rico de toda Roma era asquerosamente rico. Marco Licinio Craso, que acabe muriendo tragando oro fundido es... Oh, the irony.
@Bexecu1 nos dice que el 2020 es Valentiniano III, el COVID Atila y la vacuna es Aecio. @FJFrancoElec nos dice que obviamente 2020 es el 390 a.C., en confinamiento perimetral, con un enemigo poderoso ahí fuera y recogiendo todo el dinero posible para financiar la solución. Está haciendo referencia al saqueo de Roma por parte de los galos, al mando de Breno, un episodio negro de la historia temprana de Roma al cual llegaremos. @memes_historia nos dice que Arausio, sí, Arausio es 2020 totalmente. Otra cuenta crack, memes historia. @Erenuelen nos dice que el 2020 podría ser perfectamente germánico. La gran esperanza y va y se muere a la primera de cambio, dejándonos cada vez a peor. @FernandMou dice que el 2020 podría ser un señor con elefantes que se lo hizo pasar muy mal a Roma durante 14 años. @CuratinPlain nos dice que el Senado ante Pirro podría ser perfectamente 2020. Porque la que se le vino... Y esto va relacionado con otra aportación de @MRFabercaster, que nos dice que es como cuando iban los legionarios torrechulones y Pirro va y le suelta a los elefantes. En este caso nosotros somos los Astati. @SerEscipión nos cuenta que el 2020 podrían ser concentrados en un año todos los años de gobierno de Domiciano. @Condetera, la peste antonina, también. Luego otro que me ha llegado al cocoro, @Filostro, dice que Mehmet II. Mehmet II, madre mía. La caída del Imperio Bizantino, la caída total ya. Las luces ya están apagándose, cuando cierran el bar, váyanse, pues esto es lo mismo. Esto ya es el final. @JMGallard74 nos dice que Helio Gábalo, también. @Arch_Fernando, sin duda el tremendo hachazo, porque no lo vio venir, como Tarquinio Prisco. Estábamos tan tranquilamente, celebrando todavía la Navidad 2019-2020, ahí de cachondeo, riéndonos con algunas noticias, como por ejemplo, ¿te acuerdas de la noticia de que era malo chupar las cabezas de las gambas? Pues ríete tú de las cabezas de las gambas. Ojalá hubiéramos comido más cabezas de gambas para no aguantar este 2020, porque ha sido como un tremendo hachazo. Estábamos tranquilamente y de repente ¡bum! ¡Toma ya! 2020. @Darth_DaniG nos dice que el 2020 sería Alesia, Vercingetorix los sanitarios, los refuerzos galos la vacuna y por supuesto las tropas romanas son el 2020. ¿Y nosotros? Nosotros somos los civiles expulsados de la muralla. Muy buena analogía, muy buena. @Guantunito Frito nos dice que el 2020 sería Nerón y su copita de mercurio. Lo del mercurio y el envenenamiento de mercurio en el Imperio Romano, esto da para tema, ¿eh? Porque iban intoxicados. Iban muy intoxicados. Para @Árboles por hora, el 2020 es Espartaco. Porque a pesar de lo que hacía Roma, siempre Espartaco conseguía sorprender. Y este 2020 ha sido bastante sorprendente. Para @Ligomon42635514, el 2020 es Cannae. La coordinación política son los cónsules Terencio Barrón y Emilio Paulo. Y el COVID, Aníbal. Y está por ver si la vacuna será Escipión. @degato, de THE_gato, la O con 0, nos dice que seguramente 2020 sería Julio César, por la cantidad de puñaladas que le metieron. La humanidad es Julio César y el 2020 todas las puñaladas. Estoy completamente de acuerdo. En relación con este último, para @Yagospier, el 2020 no sería ni una persona ni un suceso. Sería un objeto. Concretamente varios. Más concretamente muchos. Los cuchillos con los que apuñalaron a Julio César, porque menudos navajazos nos ha metido el 2020. Correcto. Estoy completamente de acuerdo. Para @Agripina Mayor, el 2020 es Apio Claudio mandando regalos a la casta Virginia. Una historia de la cual hablaremos dentro de no mucho tiempo. También sería Claudio Pulcro lanzando los pollos sagrados al mar para que bebieran. Otra historia muy grande. ¿Que no quieren comer? Pues que beban. A la mierda los augurios. Y también Clodio colándose en las fiestas de la Bonadea. Otra muy buena también, @Ingation, Tiberio invitándonos a pasar unos días en su villa en Capri. Sabes que algo no va a ir bien. En esa invitación sabes que igual no te lo pasas bien. @Agrupación Robert 1 nos da 3 opciones. La primera
el 193 después de Cristo, la segunda, el 69 después de Cristo, y la tercera, el 238 después de Cristo. El 193 es el año de los 5 emperadores. Es un año súper tranquilo y súper guay. El año 69 es el año de los 4 emperadores, porque Nerón murió un año antes, en el 68, y durante este año, el 69, pasaron Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, y es el momento en el cual comienza la dinastía Flavia. Y en el 238, madre mía, ese año fue la convulsión también. Ahí hubo una revuelta, encabezada por Gordiano I y su hijo Gordiano II, que intentaron expulsar a Maximino el Tracio del trono del imperio. Hubo hostias como panes. 3 años muy convulsos para la historia de Roma y que bien podrían ser 2020 perfectamente. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este minijuego que os propuse el otro día. Muchas gracias de verdad. Si no he leído tu respuesta, quizás es porque o estaba repetida o es que si no se hace muy largo, pero he leído todas y cada una de ellas, le he dado su correspondiente like y con todas me lo he pasado muy bien. Todas son muy divertidas porque este año ha sido un año bastante chungo. Esas cosas como son. Este año ha sido y permíteme que te hable así directamente como si estuviéramos cara a cara tomando algo. Este año ha sido una mierda, porque todos los planes que habíamos hecho se nos han descalabrado. Así que hay que darle un poco de humor. Y la historia de Roma está llena de fracasos, de tragedias, de derrotas. Pero siempre se conseguía levantar. Y aunque el imperio de Occidente cayó, aquí seguimos. Y este año 2020 fue muy duro, pero nos vamos a levantar. Y con eso es lo que quiero que te quedes. Este año fue duro, sí, pero imagínate uno de esos años de los mensajes de Twitter. Eso sí que era duro. No me hubiera gustado en absoluto ser Craso en el momento de su muerte, porque es el ejemplo que más me viene a la cabeza cuando hablo de 2020. Ese Craso ahí, prisionero, su hijo muerto, las legiones que había comandado completamente deshechas, y que le digan, sí, un momento, te vamos a pagar tributo. Sí, te vamos a pagar tributo, un momento. Traed el caldero y unos cuantos kilos de oro, por favor. Sí. No se preocupe, señor Craso, le vamos a pagar. Y a este sí que le hicieron pimba, madre mía. Y tras recordar a Craso y su chupito dorado, me gustaría acabar este programa especial dándote las gracias por tu apoyo, por tu cariño, por lo que has significado para mí en este año 2020, porque entre todo lo malo que ha habido este año, no hay que olvidar que este año ha vivido el nacimiento de Roma Eterna, de este podcast, de esta pequeña terapia, de este rincón en el cual yo me olvido durante un momento de lo que hay fuera. Y mi objetivo es hacer que tú también te olvides durante un rato de todo lo que estamos viviendo este año. Y tu respuesta está siendo increíble, porque los comentarios me llenan de felicidad. Y este programa de hoy, haciendo el esfuerzo de sacar tiempo para hacer 3 programas en 3 semanas, porque este final de año ha sido, falta el siguiente, pero han sido 3 programas seguidos, hace que valga la pena, porque si sé que durante este rato voy a hacerte un poquito feliz, aunque sea, sacarte una sonrisa, hacer que descubras cosas que quizá no sabías, o igual sí, eso ya es el pago más que suficiente que necesito para seguir funcionando. Y quería hacerte este regalo, quería hacerte este programa como regalo a ti y como homenaje a ti que me estás escuchando. Y quiero decirte que todo va a ir bien. Vamos a salir de esta. La humanidad siempre acaba levantándose. Se ha arrodillado muchas veces a lo largo de su historia, pero siempre se levanta. Y otra vez, y esta vez lo vamos a volver a hacer. Y quizá no será instantáneo, que cambiamos de año y 2021 de repente todo va bien. Nos va a costar unos meses. Quizá de cara al verano ya vislumbraremos la normalidad. Pero no perdamos de vista que siempre nos levantamos. Somos la plaga de la Tierra. Somos la auténtica plaga
del planeta Tierra y de aquí no nos mueve nadie. Un virus no va a poder con nosotros. Así que te mando un fuerte abrazo de parte de quien te habla, de Iván Martín. Te mando un fuerte abrazo, muy, muy, muy fuerte, y un saludo. Y te deseo a ti y a los tuyos un feliz 2021. Gracias. Ese ambiente de risa y esa imagen de burdos patanes que daban fue relajando el ambiente. La guardia bajó las armas y el rey escuchaba entretenido lo que estaba contando el otro, riéndose, disfrutando del ambiente, completamente ajeno a lo que se le venía encima. Y es que en el momento en el que el rey estaba distraído escuchando a uno de ellos, el otro levantó su hacha y la descargó con fuerza sobre la cabeza de Tarquinio Prisco. Dejando el hacha clavada en la cabeza del rey, ambos salieron corriendo. Vaya historia la de Tarquinio Prisco y tremendo hachazo que se llevó. ¡Bimba! Te cuenta la escena que te lo imaginas. Es que te imaginas la escena tranquilamente y de repente ¡bimba! Un hachazo en toda la cabeza y lo revienta. La vida es eso que pasa hasta que te da un hachazo un pastor. Como a Tarquinio Prisco. Madre mía, tremendo golpetazo. Se llevó ahí. ¡Bimba! Lo siento, Tarquinio, pero es que me hace gracia.